Y ahí sucedió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Nosotros hemos vivido ese milagro de multiplicación por 30 años. Wow. Por 30 años. Los testimonios que hay detrás de esto son tan fuertes como que hubo una sanidad, se sanó y se entregó a Jesús, o se liberó, se entregó a Jesús, recibió un plato de comida y se entregó a Jesús. Sí. Recibió un plato de comida y se entregó a Jesús. Y por último, ya no resisten más al Espíritu Santo y se rinden al Señor, ¿verdad? Hoy es un día histórico para nosotros como asociación de pastores. ¿Por qué? Porque es la primera vez que tenemos la oportunidad de levantar una bandera quizás no común a la hora de nosotros presentarnos en haciendo iglesia o a la hora de traer un invitado, un predicador o que uno de nosotros mismos predique. Y es que vamos a hablar del ministerio social, del ministerio de compasión, de la iglesia, de la ciudad. Y por eso nosotros como junta tomamos la decisión de invitarlos y pensamos que eran las personas idóneas para tener esta conversación. Así que les doy la bienvenida y gracias por estar aquí. Me gustaría saber, Pastor Obed, ¿cómo nace esto en tu corazón y cuándo fue que se empezó a encender esa llama para poderle servir a otros y servir a tu comunidad? Bueno, tengo una dicha tremenda y es que todo esto comenzó en el vientre de mi madre. Soy hijo de pastores, bueno, también Rubén, que somos dos piques aquí. Por si acaso los hijos de los pastores pertenecen a mí. Y estamos muy contentos que desde el vientre el Señor empezó a poner todas estas cositas. Mis padres sirvieron a los menos privilegiados, siempre. Y bueno, desde niño comencé a ver esto como parte de hacer iglesia. O sea, la iglesia no solamente se ocupa de los que vienen bonitos, bien vestidos, sino también de los más necesitados. Pero en el año 1995 nos tocó a mi esposa y a mí, muy jovencitos, comenzar a pastorear esta iglesia en Alapara. ¿Bien conoce Alapara? En Alapara, una de las zonas más lindas, más bendecidas, más prosperadas, más gloriosas de todo el Gran Miami. Y comenzamos a ver la necesidad mucho más de cerca, ¿no? Y habíamos visto necesidad, pero entonces comenzamos a ver más necesidad. Y el Señor tocó nuestros corazones desde el día uno. Desde el día uno sabíamos que no habíamos llegado ahí para recibir, sino para dar. ¿Y qué teníamos para dar? Muy poco en ese momento, pero comenzamos con una bolsita de pan, repartiendo casa por casa. Mi esposa estaba embarazada de mi segunda hija y así con su gran barriga llevamos casa por casa. ¿Original de dónde venían, Pastor? Bueno, nosotros nacimos en Cuba, pero ya Dios nos perdonó por eso. Y ambos somos hijos de pastores. Mi esposa de una familia pastoral de la Asamblea de Dios en Cuba y yo de mis padres pastores de la iglesia nacional en Cuba también. Y este llamado pastoral, primeramente, bueno, tú dices que desde el vientre de tu madre, pero ¿hubo un momento específico donde sentiste ese llamado para poder servir? Bueno, el tema del llamado, vamos a correrlo rápido. Yo creo que todos los que nacimos en una familia sacerdotal tenemos un llamado. Así que a los 5 años me profetizaron que iba a ser pastor y después yo rechacé todo eso hasta que nos hicimos novios con Moni, también hija de pastor, y lo primero que nos prometimos que no íbamos a ser pastores. Ay, Dios. Y bueno, pues el Señor se rió de nosotros, dice, yo había hecho arreglo con los padres de ustedes, así que no lo puedo aprobar, ¿no? Y en el año 95 tuvimos esa crisis fuerte, que el Señor nos llamó muy precisamente, muy directamente en un lugar específico. Así que batallamos, pero Dios nos dijo, desde el vientre te había escogido para este propósito. Y efectivamente, no solamente sentimos el llamado, sino comenzamos a ver el respaldo de Dios. Tremendo. Vamos a entrar en materia, Pastor Rubén. ¿Cómo surgió en tu vida la visión de un centro comunitario? Primero, buenas noches. Quiero agradecer a esta junta, yo soy la directiva, pero a la directiva,
de dar lugar a pastores locales. Porque acá tenemos otros tantos ministerios que tenían muchas cosas para dar. Yo quiero agradecer porque no solamente los de afuera tienen cosas para enseñar, los de acá también tenemos cosas para enseñar. Y por eso, yo hace como más de 20 años estoy acá, es la primera vez que se me da la oportunidad. Tremendo. Y eso vale, eso vale. Ya somos dos. Eso somos dos. Y más de estos temas, que son temas a veces no entendidos. A mí me llamaban, me decían, ¿vos tenés un supermercado en la iglesia? Mis propios miembros me decían, pastor, hizo de la iglesia lleno de comida y un olor bárbaro. Es decir, tuvimos muchas luchas para hacer entender el concepto, ¿no? Entonces, el tema del centro comunitario nació, con mi esposa venimos trabajando desde Argentina en todos estos temas. Cuando yo llegué a Miami, invitado por un ministerio de aquí, dije, bueno, en Miami, tema comida, no existe. Es decir, acá son todos prósperos. Entonces llegamos acá y me pasó algo, que a los 2 años me habían ayudado a sacar la residencia, me rechazaron la residencia y quedé indocumentado. Entonces, bueno, ¿hay alguno acá? No, bueno. A mí nunca me pasó eso. Resulta que tuve que pasar hasta el año 2015 como indocumentado en Miami. Y conocí el submundo de Miami. Conocí lo que vive un indocumentado, no solamente indocumentado, la gente que trabaja pero no le alcanza. Hay un slide que pusimos ahí, quiero mostrarles algo rapidito, si está el primer slide, que muestra la cantidad de hispanos que somos aquí en el sur de la Florida. Ok, ahí está. Miami-Dade, anaranjado, 1.89. sí. Ese anaranjado significa la cantidad de hispanos que somos acá, 70% de hispanos, en Miami-Dade y en Broward un 33%, y en Palm Beach un 25%, significa 50% de hispanos en los 3 condados. Claro. O sea, estamos hablando de 6 millones de personas, 3 millones hispanos. Esa es nuestra gente, ¿no? Este es uno de los gráficos. Quiere decir que hay mucho que hacer acá, ¿no? Pero el segundo gráfico, el otro, todavía es peor. Este segundo gráfico nos muestra, el que viene, el nivel de pobreza. Es decir, el anaranjado es la gente que le cuesta llegar a fin de mes y que tiene mucha lucha para llegar a fin de mes, y que son la gente que viene a la iglesia donde está él o al centro donde estamos nosotros. Un 50% de las personas tienen mucho trabajo para llegar a fin de mes y tienen que tener 1, 2 o 3 trabajos y llegan a buscar comida. Es decir, es una de las ciudades o de las regiones más pobres del país que tenemos acá. Todo esto me empezó a hacer ver que la iglesia tenía que hacer algo más, que no era solamente predicar, sino que teníamos que empezar a hacer algo más práctico. Entonces me conecté con bancos de comida, tuve que aprender, yo no sabía nada cómo era eso, tuve que ir a comprar alimentos como le pasó a él, y comenzamos a darnos cuenta que la gente empezó a venir a las reuniones a buscar a Dios y a buscar comida, las dos cosas. Se me empezó a llenar la iglesia de gente necesitada, principalmente venezolanos, la época donde todos los venezolanos venían para acá, pasaron por la iglesia nuestra y llenaban el templo. Y cuando yo empezaba a hablar, todos llorando porque venían todos quebrantados, destrozados, venían huyendo de su país, médicos, abogados, arquitectos, de todo. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Y ellos, cada bolsa que le dábamos, agradecidos, y muchísima gente se entregó a Cristo. Claro. Muchísima gente. Cosa de que yo creí que en Miami eso no lo iba a poder ver. Y de ahí surgió la idea de hacer AFE, Centro AFE, se llama Amor, Fe y Esperanza. Y en el 2011 comenzamos. Y hemos trabajado, muchos pastores que están aquí me conocen, venimos trabajando en ferias, pero desde hace ya 1 año y medio
pusimos nuestro centro, donde pudimos, después te cuento, hacer más cosas, dar trabajo, ayuda de salud, y bueno, ya han pasado, el año pasado pasaron 100.000 personas por el centro. Es decir, no diferentes, sino que la gente puede venir 2 veces al mes, los ancianos pueden venir 1 vez a la semana, pero hemos dado tantos alimentos y hemos ayudado a tanta gente que estamos viviendo un mover de Dios muy lindo en el centro ahora. Quizás adelantándonos un poco en esta conversación, entiendo que el pastor Obed está muy enfocado en lo que es la ayuda social a nivel de como iglesia local, ¿verdad? Correcto, Como ministerio en la iglesia local. Y el pastor Rubén, aunque inició en la iglesia local, terminó transicionando a convertirse en un centro comunitario fuera de la iglesia. Y luego vamos a profundizar un poco más en eso. Siguiendo el hilo de la conversación, pastor Obed, ¿cuándo en el ministerio pastoral que ya estabas ejerciendo te das cuenta de la importancia de este ministerio de compasión? Bueno, te decía un poquito que casi desde el principio, ¿no? Porque cuando caminas por las calles de la ciudad te enteras lo que está pasando en la ciudad. Cuando visitas las casas de la ciudad te enteras lo que está pasando en los hogares de la ciudad. Y esto es algo que aprendí de mis padres. O sea, trajimos un modelo muy latinoamericano. Todavía nuestra iglesia es muy latinoamericana. De ir a visitar a la gente a la casa, de llamarlos, de hablar con ellos. Entonces te empiezas a dar cuenta de las realidades de las casas. Estoy muy de acuerdo con el pastor Rubén en todo, ¿verdad? Estamos en todo de acuerdo. Pero muy especialmente en que no es precisamente gente homeless, o sea, no son personas sin hogar, no son personas vagabundas, no tienen que ser precisamente personas drogadictas o alcohólicas. Tenemos eso, claro, pero no es solamente eso. Cualquier persona que le cueste llegar al final del mes, como él acaba de decir, cualquier persona que esté luchando con unas rentas altísimas que en Miami siempre han sido altas y ahora están muchísimo más altas, puede que le ayude una buena porción de comida y otros servicios que podemos darles, que le ayude un poquito a paliar esa lucha financiera tan tremenda que todos tenemos. Hemos servido muchos pastores, porque a veces tenemos el concepto de que a los pastores les sobra, ¿no? Hay muchos pastores que tampoco les alcanza. Claro. Muchas familias pastorales. Ha habido momentos en que hemos tenido que servir a muchas iglesias. ¿Por qué? Porque hay iglesias a quienes les ha costado pagar la renta. Y les hemos ayudado con estas cositas que parecen pequeñas, pero luego representa muchísimo para avanzar el ministerio. Así que desde el hogar, desde tocar la puerta y visitar, ahí uno comienza a ver la necesidad. Me da la impresión, y no quiero juzgar con esto a nadie, que los que todavía no han visto la necesidad, quizás es porque no han entrado a donde está la necesidad, no han llegado a donde está la necesidad. Y si están esperando que las personas lleguen a la iglesia y les digan, tengo necesidad, eso no siempre va a pasar. Pero si uno va a donde están ellos, uno se va a dar cuenta de la necesidad que ellos tienen, y por eso te digo, de ahí comenzó el asunto. Mi esposa y yo viendo la necesidad en la propia casa de la gente. Pastor Rubén, ya cuando empieza el centro AFE, ¿nos puedes dar un poco más de detalles de cómo es esa experiencia AFE? Cuando alguien va allá o nosotros como ministros, ¿qué podemos ver en el centro comunitario? Bueno, primero quiero contarte un pasaje bíblico que fue lo que me impulsó. Okay. En Lucas 14 habla de la parábola de la gran cena. Y entonces cuenta que el dueño de la casa y de la fiesta hizo una invitación. Entonces los primeros invitados dijeron, no puedo, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer. Entonces el que hizo la cena dijo, pero ¿cómo me van a rechazar esta cena que estoy dando aquí? Entonces le dijo al que estaba organizando la cena, ve por las calles y por las plazas y ve a buscar a los necesitados. Eso me voló la cabeza. Porque decía, bueno, están los cojos, los mancos, los ciegos. Entonces
como diciendo, ¿qué solución tú tienes para la gente? Dios me empezó a hablar. ¿Qué le vas a...? Y Cristo, sí, pero ¿qué más? Y tengo la palabra, ¿qué más? Y acá tengo el culto del domingo, ¿qué más? Entonces empecé a darme cuenta que la gente tiene problemas específicos y que si tú le brindas una solución, ellos van a venir. Amén. Amén. Si yo le digo, hay un milagro para ti, el que está enfermo va a venir. Claro. Pero si le digo, tengo una bolsa de comida y él no tiene, va a venir. Entonces a mí me criticaba y decía, la gente viene por la comida, pero viene por el milagro también. Sí. ¿O no? Sí, Así es. Sí, no, van por viene la a buscar necesidad. la sanidad. Si hay una necesidad, la gente va a ir. Ninguno viene a buscar a Cristo. Muy pocos. La gente viene por alguna razón y después se encuentra con Cristo. Entonces el punto está en qué es lo que tengo, cuál es el idioma. Me hace acordar a las lenguas del Pentecostés, ¿no? Que cada uno hablaba diferentes lenguajes, como diciendo, este entiende este lenguaje. El que no tiene alimento en el refrigerador entiende el lenguaje de la comida. Está muy Es correcto. bueno Es correcto. Es decir, el que no tiene trabajo entiende el lenguaje del trabajo. Es un lenguaje. Si yo logro conectar, Él me va a escuchar. Y Cristo está ahí. Amén. Amén. No es que Cristo no, Cristo está acá. Cristo está en la bendición que yo tengo para Él. Entonces en el Centro AFE comenzamos a, vamos a decir, ampliar los servicios. Comida es A, pero trabajo es B. Salud es C. Y así, inmigración también. Entonces tenemos más de 15 hasta 20 servicios que damos todos los días y tenemos más de 400 personas que todos los días vienen al centro a buscar ayuda. Esto ha sido una explosión que fue más de lo que esperábamos. Entonces, cuando entran las personas, se sientan en 2 mesas que tenemos ahí y nos cuentan su historia. Cuando empiezan a contar su historia, muchos empiezan a llorar. Acá tengo el grupo de colaboradores míos que quiero... Honramos a ese equipo precioso Pónganse que de pie, trabaja con ellos. Están ahí en primera fila. Le damos gracias a Dios por sus vidas y por su servicio a la comunidad. Entonces, ellos son los que escuchan las historias y las tenemos que preparar muy bien porque ellas son las que todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, reciben la gente, los escuchan, lloran con ellos, los abrazan. Tenemos una carga tan grande de dolor. Pero bueno, ahí tenemos también pastores, como el pastor Elkin, que es el pastor consejero del grupo. ¿Dónde está Elkin? Elkin me estaba diciendo que él está ganando más de 10 a 15 almas por día, entregándolas a Cristo. Yo creo que es el hombre que más almas ganó en estos últimos 6 meses. Muchas gracias. Pueden tomar su asiento de nuevo. Gracias. Pastor, siéntese que Sí. parece que va a predicar. No. Me pero puso estoy- nervioso. Porque Pastor, que- me gustó mucho porque trajiste como un asentamiento bíblico, porque no lo habíamos hablado, ¿verdad? Claro. Y estamos entre pastores, entre ministros, servidores, y para nosotros es importante porque yo creo que, lo voy a decir por mí mismo para no echar al agua a nadie, hay cierta ignorancia a la hora de conectar el ministerio de compasión o de ayuda a la comunidad con las bases bíblicas o principios que están en la palabra. Me gustó mucho la porción que usó el pastor Rubén. ¿Alguna porción más para que nos inspires? Por supuesto, si vamos a la parte teológica, entonces ahí nos metemos, ¿no? Todos nos acordamos, todos hemos predicado que Jesús predicaba largo, ¿no? Y en una ocasión predicó por tantas horas y horas y horas y horas que los discípulos vienen y le dicen, maestro, la gente se está desmayando literalmente. Despídelos para que vayan a las aldeas y consigan algo de comer. Y Jesús le dice, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y no estábamos hablando ahí, amén, no estábamos hablando ahí de comida espiritual, estábamos hablando de comida física. Sí, comida física, porque a veces espiritualizamos todo en la iglesia y
bueno, ni modo, la gente tiene otras necesidades. No tienen necesidad, dice, darles vosotros de comer. Y ahí sucedió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Nosotros hemos vivido ese milagro de multiplicación por 30 años, constantemente. Yo creo firmemente que Dios nos mandó a darle a la gente comida espiritual y comida física. Por eso estoy 100% de acuerdo con lo que estamos conversando y estoy viendo eso todos los días. Yo recibí una iglesia de 32 personas, una iglesia tradicional. Los pastores eran muy ancianitos ya, prácticamente no podían. Y de las 32 personas me quedaron 4. Si alguno de ustedes ha experimentado una transición, ¿Sabe lo que estoy hablando? Es muy interesante, es muy interesante. Y el Señor nos movió a nosotros con esa compasión por la gente. Y no nos dimos cuenta que la gente empezaba a llegar y la iglesia empezó a crecer desde el primer momento, desde el primer instante. Éramos unos pastores tan jóvenes. Nadie daba nada por nosotros. Nos pusieron ahí porque nadie quería ir ahí. Pero el Señor nos había dicho, dadle vosotros de comer. Cuando el Señor Jesucristo habla del juicio de las naciones, y dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. O sea, el Señor Jesús no estaba hablando de cosas espirituales. No me vestiste de ropa, de santidad. No, me vestiste de ropa, de tela, ¿verdad? Y me diste de comer pan. Y eso ha hecho crecer nuestra iglesia. Sí, todavía estamos allí en la Cenicienta de Miami, todavía mucha gente no sabe, pero hay un mover de Dios extraordinario en ese lugar. La gente se convierte diariamente, como bien dice Rubén, y nuestros servicios los domingos en la mañana son para la iglesia, para alimentar a la iglesia y fortalecer a la iglesia, adorar al Señor como es lógico. Pero nuestro servicio de la tarde, que es un servicio a las 2 de la tarde, que hacemos en un auditorio para 1000 personas, se llena, se repleta y tenemos que parar a la gente y decirle no tenemos más comida. No, es que no tenemos más comida, porque el espacio lo tendrías de pie, ¿no? Pero no tenemos más comida, porque tampoco tenemos tanto espacio para hacer tantas cajas de comida. Pero normalmente nosotros hacemos 1500 porciones de comida todas las semanas para alimentar unas 1500 familias. Servimos 35 iglesias y la mayoría de ustedes no, pero Rubén sí sabe. Por ejemplo, aquí está el pastor Fernando. ¿Dónde está Fernando? Fernando es otro que hay que aplaudir aquí, que hace el trabajo comunitario tremendo. Fernando trabaja con mi papá desde... ¿Cuántos años, Fernando? ¿20 años? ¿15 años? 15 años, mi papá que fundó este ministerio de compasión allá conmigo. Ya mi papá está con el Señor, pero ahora hay un equipo de más de 80 voluntarios que trabajan todas las semanas en este ministerio. Y 35 iglesias se sirven. O sea, hay una necesidad increíble. Así que estamos aquí, Rubén y yo, para abrir los ojos, no de los ciegos, sino abrir los ojos de los pastores para que vean que la mies es mucha. Y hay mucha gente que está esperando un poquito de comida para seguir a Cristo. Al Señor Jesucristo no le molestaba. Él mismo lo decía. Ustedes me siguen por los panes y los peces, pero me siguen, hoy día los influencers... No estamos hablando de eso. Ese es otro pero estamos foro. demasiado cerca, ese es otro foro. Los influencers, no es el caso de Rubén, pero la mayoría de los influencers lo que quieren son seguidores. Claro. Y ellos no les importa el precio que tengan que pagar, no les importa el ridículo que tengan que hacer para tener seguidores. Y nosotros queremos traer seguidores a Jesús. Y realmente no nos importa el mal olor que tenemos que soportar, porque esta iglesia huele tan rico, la mía no huele tan rico como esta. Estamos en un espacio muy reducido, cuando tienes mucho alimento y muchas cosas, y muchas donaciones, y la gente trayendo ropa, y tienes que seleccionar ropa que sirve, ropa que no sirve, cosas que están podridas, cosas que no te llegaron al fin de semana. Las cosas se ponen un poquito incómodos. Es un poquito incómodo hacer este ministerio de compasión, pero trae los dividendos del reino que realmente anhelamos, que son las almas, ¿no?
Y lo que vamos a llevarnos al cielo son almas. Y esto es lo único que podremos presentar delante del Señor. Y se ganan también con comidita, con ropita, con una oportunidad de empleo, con ayuda para conseguir un médico. Así que anímense, muchachos, que hay mucho que hacer aquí. Es una labor increíble y creo que nos están animando y nos están motivando muchísimo. No sé si a ustedes, pero a mí me llamó mucho la atención algo que el pastor Rubén mencionó ahorita, y fue cuando vino esa primera camada de desplazados de Venezuela, ¿verdad? Y que llegaron a nuestra ciudad, y cómo él estaba predicando ante un auditorio que estaba sensible a la palabra de Dios, Claro. que estaban quebrantados, que estaban llorando. Y a mí me impactó eso que dijiste, porque muchas veces quizás estamos al frente de la iglesia que pastoreamos, que están acostumbrados a oírnos, que están acostumbrados al mensaje, que se les hizo como la unción, y muchas veces esos corazones están un poquito más duritos ante la palabra y la ministración. Y sabemos que como ministros debemos de mantenernos dando la palabra, dando el pan de vida, pero me imagino la motivación y el impacto en ti cuando viste una iglesia avivada que recibía la palabra de Dios. Sí, luego se llevaban su mercadito y eso era una lágrima extra, pero en realidad el impacto espiritual de predicar ante un público que posiblemente nunca habían escuchado el mensaje de salvación y estaban al frente de alguien que les estaba dando la mejor noticia, mejor que el mercado, la mejor noticia que es Cristo Jesús. ¿Qué impacto produjo en ti eso? Y respóndeme conectándolo con esto. ¿Eso es iglesia integral? Buena frase. Yo te cuento que de esas experiencias de esos años, por ejemplo, yo dejé la iglesia que pastoreaba a mi hijo Sebastián, después Sebastián le dejó a su copastor, Sebastián ahora está en California, pero la esposa del pastor vino a buscar una bolsa de comida. O sea, hoy es la esposa del pastor. Es decir, los testimonios que hay detrás de esto son tan fuertes como que hubo una sanidad, se sanó y se entregó a Jesús, o se liberó, se entregó a Jesús, recibió un plato de comida y se entregó a Jesús. Sí. ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué nosotros no ponemos esto como una estrategia más para la iglesia? Es un brazo más, no es la llave. No es que, el que no hace esto, no, es un brazo más. Como tenemos evangelización con los niños, evangelización con los adultos, también tenemos el brazo de los alimentos. Es incorporar, recién lo dijimos, hay un 50% de la población que le está pasando trabajo. Si no hacemos nada con eso, es como decir, lo importante es Cristo, pero no me metas a esto que no es mi llamado. Pero es una necesidad. Y por eso yo creo que esto que estamos hablando nosotros puede inspirar a que las iglesias se acerquen a nosotros, podemos ir a sus iglesias, podemos ayudarles a formar un grupo social en su iglesia, podemos darle recursos, sabemos dónde están los recursos, podemos trabajar con todos ustedes para que en sus iglesias tengan, ¿no es cierto?, una ayuda más sobre este tema, ¿no? Excelente. ¿Qué más preguntaste? Iglesia integral. Iglesia integral. A ver, hay un slide por ahí, si lo tenés el próximo. Iglesia integral, bueno, eso es AFE, ¿ven? Eso es AFE. Fíjense, ¿ven? Ahí tenés. Alimentos, ayuda a ancianos. El ministerio adopta un abuelo, es ideas que se nos ocurrieron. Es ir a la casa de los ancianos que no pueden salir de su casa porque son viejitos. Entonces, no hay hijos adoptivos, hay nietos adoptivos. Entonces, el nieto va a la casa del abuelo, le lleva la comida cada 15 días y ese abuelo, que en Miami hay miles que están solos en las casas, que no tienen familia, se están muriendo en las casas, ese nieto le dio años de vida y se están entregando a Cristo. Por el trabajo de adopta un abuelo. El pastor Elkin, como dijo, está ganando almas todos los días, ayuda laboral, ayuda de salud.
teléfonos gratis del gobierno, Access, inmigración, banca, todo esto es lo que yo llamo iglesia integral. Es decir, abrir la cabeza a que puedo hacer de muchas ayudas en mi congregación, que puedo abrirme a la ayuda que la gente necesita, y cuanto más ayudas, más gente va a venir. Así es. Claro. Porque si yo le digo a uno, hay trabajo, el que no está sin trabajo, viene. Ayuda al inmigrante, el inmigrante va a venir. Entonces, cuanto más cosas ponga, más gente va a venir. Entonces, yo creo que esta idea de integral es algo que quizás podemos crecer en no quedarnos solamente en la predicación del Evangelio, sino en abrir áreas de servicio Claro. que la iglesia puede tener, ¿no? Sí, es como muchos brazos. Exacto. Y estamos partiendo del brazo de la provisión. Partimos de ese. Pero a partir de allí hay muchos brazos a través de los cuales se puede extender nuestra ayuda social. Y me parece maravilloso que puedas compartir con nosotros visualmente eso también. Pastor Obed, entonces yo como que estoy entendiendo, estoy como agarrando la onda de esto, pero quiero aprender más. ¿Tú cómo combinas esa ayuda social con el evangelismo? Creo que hay evangelismo ahí. ¿Se puede combinar y cómo lo haces? Definitivamente. Tanto así que a estos 80 hermanos que trabajan en esto, les llamamos los evangelistas de la iglesia. En 30 años nunca hemos hecho una campaña evangelística porque entendimos que esto era la mejor manera de hacer evangelismo en nuestro barrio. Nunca hemos invitado a un evangelista, a pesar de que yo viví eso cuando era niño, cuando era joven, el tema del evangelista, ya sabes, tremendo en inversiones por un evangelista. No estoy en contra de los evangelistas. Invité a uno por primera vez hace unos meses a celebrar el 30 aniversario. Estuvo con nosotros Alberto Montesi, un evangelista. Y bueno, ¿cómo le trajimos la gente para que aceptara a Cristo? Bueno, porque íbamos a regalar comida, íbamos a regalar 3,000 cajas de comida ese día, y la gente pues se inscribió y vino, y efectivamente no todos aceptaron a Cristo, pero 219 personas hicieron profesión de fe. Entonces el punto es que es un anzuelo maravilloso, en el mejor sentido de la palabra, sí atrae a la gente a Cristo, y nosotros combinamos todo esto, como que no va una cosa sin la otra. O sea, nosotros no hacemos evangelismo si no podemos ofrecer algo a las personas, y nosotros no vamos a ofrecerle nada a una persona si no vamos a hacer evangelismo. O sea, para nosotros una cosa va con la otra. Si no le puedo predicar, no le voy a dar comida. No estoy diciendo que todo el mundo lo tiene que hacer así. No es el caso de AFE. AFE está haciendo muy bien su trabajo. Pero estoy hablando desde la perspectiva de un pastor que es 100% pastor, y estamos viendo las cosas como una iglesia local que quiere crecer a partir de un método de evangelismo. Nuestro método de evangelismo es ese. Es invitar a la gente a recibir algo y, por supuesto, darles siempre una palabra evangelística. Entonces, por supuesto, el servicio donde hacemos esto no es un servicio para creyentes, es una reunión evangelística. El mensaje es evangelístico, los cantos son evangelísticos, los testimonios son evangelísticos. Y casi no le damos la opción a la persona de que no entre al servicio. Y yo sé que esto puede ser un poquito controversial, pero es nuestra realidad. No puedo hablar mucho porque creo que me están grabando y no debería decir todo, pero en privado yo por un desayunito, cualquier cosita de esa, yo les cuento después a ustedes. Cualquier detalle que quieran más con profundo. Comida todo se va a arreglar, Sí, al final. definitivamente. Hasta la salvación del alma muchas veces se consigue con comida. Y la gente viene y escucha el evangelio. Muchas veces, la primera vez, hasta se duermen en el servicio. Wow. Llegan personas que se molestan porque las invitamos a entrar al servicio. Tenemos que usar toda cantidad de recursos y convencerlos para que se queden en el servicio. Nos han acusado de que los obligamos a entrar al servicio. Lo que pasa es que la Biblia mía dice: fuérzalos a entrar, en el mismo pasaje
que usó, en el mismo pasaje que usó acá el teólogo, dice, fuérzalos a entrar, porque yo sé que les estoy haciendo bien. Muy bueno. Entonces tenemos una excusa, ¿no? Tú vienes, te inscribes, es mucha gente, vienes, te inscribes y te invitamos a pasar a estar con nosotros mientras las cajas se están preparando. Y tienes que esperar, ¿sí? Porque son demasiadas cajas. Y la gente, la primera vez, a veces a regañadiente, algunos con muchísimo gusto entran. O sea, hay de todo, ¿viste? Wow. No todos los mangos maduran al mismo tiempo. Hay personas que les toma 1 mes, 2 meses yendo a recoger su caja de comida y por último ya no resisten más al Espíritu Santo y se rinden al Señor, ¿verdad? Tremendo. Y hay gente que llega el primer día y el primer día hace profesión de fe y no viene más nunca. Y hay gente que el primer día hace profesión de fe y se queda. Y de los 80 que están sirviendo, el 90% vino por una caja de alimentos. Ya. Tremendo. Y hoy son líderes en la iglesia. Tremendo. Son líderes de célula. Tenemos muchos de ellos que están tan apasionados por eso que ya ellos no entienden que haya otra forma de evangelizar. A veces yo tengo que decirles, hermanos, abran la mente, se puede evangelizar de otras maneras. Pero ya ellos saben que esa es la manera y esa es la forma que Dios nos ha dado. Y yo creo que vamos a hacer una salvedad, quizás no es para todas las iglesias. Claro. Quizás estás en un lugar tan privilegiado donde quizás no sea tan efectivo para ti. Pero para nosotros, que Dios nos puso ahí donde está esa necesidad, es la manera de ganar a los inconversos para Cristo. Veía al pastor Rubén ahí que quería repuntar. ¿Querías agregar algo a eso? Quería decir un pasaje bíblico que me voló, otra vez me voló más la cabeza, que yo creo que puede ser de mucha ayuda para entender por qué a veces no hacemos mucho por el prójimo. Porque Jesús enseñó que había 2 mandamientos que resumían toda la ley. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y el segundo, esta fue la frase que me voló, el segundo es semejante al primero. Semejante. ¿Y cuál es el semejante? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice semejante, le estás dando un valor como al primero. Claro que sí. ¿Qué ha hecho la iglesia? ¿Qué hemos hecho? Yo me incluyo. Hemos trabajado mucho con el amor a Dios. Hay que congregarse, hay que buscar a Dios, búscale, orar, ayunar, leer la palabra, discipulado, todo es, y ahí somos expertos en el tema Dios y yo. Pero no hemos desarrollado el segundo. Ese es el punto que yo digo, hay que desarrollar. ¿Cómo desarrollo el ama a tu prójimo como a ti mismo? Y Jesús tiró una parábola, que es la del buen samaritano, que el hombre estaba tirado allí, y entonces pasa el religioso, lo ve y dice, Dios mío, haz algo por él. Y siguió, no hizo más nada. El levita pasó y dijo, wow, pero tenía su mente en Dios, el culto. Claro. Tengo que ir al culto. No puedo abandonar a mi grey allá. Pero el tipo estaba ahí. Y Jesús usa para colmo la figura del samaritano, que no debería sentir nada. Porque era un samaritano medio pagano y sin embargo fue movido a misericordia, baja de su cabalgadura, trabaja con su necesidad, le cura la herida, le pone aceite, le pone vino, lo lleva sobre su cabalgadura, lo lleva hasta el mesón, paga al mesonero y dice, cuando vuelva... Eso es impresionante. Amén. Lo que ha hecho por uno solo, que sufre. Y Jesús decía, ¿de qué vale tanto culto cuando nos olvidamos del prójimo? ¿De qué vale tanta gloria y tanta adoración y que lloro en la presencia de Dios cuando tengo a mi prójimo ahí tirado y nadie hace nada por él y yo soy el prójimo de él?
Entonces eso me parece que es algo que nos debe mover a decir, ¿cómo puedo crecer en el tema prójimo? Porque AFE es prójimo, no es AFE. Lo que él está haciendo es pensar en el prójimo. A ver, ¿cómo puedo ayudar a que esa persona pueda recibir la ayuda? Entonces, esa es una de las palabras que Me gusta mucho. trabajaron mucho. Me gusta mucho porque hemos puesto una base bíblica, algunas porciones, sabemos que hay muchas más, y podemos ver la pasión de estos dos hombres por todo esto. Vemos pasión realmente y vemos fruto ya de la palabra en acción. Y entonces me gustaría, Pastor Rubén, que tú nos dijeras, como Centro AFE, ¿hay alguna manera en la que tú puedas ayudarle a las iglesias? Aquí estamos representadas las iglesias más relevantes del sur de la Florida y quiero saber si ustedes pueden de alguna manera ayudarnos a las iglesias en este servicio social. Bueno, el Centro AFE lo está haciendo con varias iglesias. Se llaman iglesias asociadas al Centro AFE, hay varias aquí, donde las iglesias vienen una vez por semana o una vez al mes y son parte. Y por ejemplo, el pastor Elkin, cuando gana esas almas, tiene una lista de casi 10 iglesias que le dice a la gente, aquí te puedes congregar. Pues son iglesias que están asociadas al centro, que están en el mismo espíritu, que estamos conectados. La otra cosa que podemos hacer son ferias en las iglesias. Nosotros vamos y armamos ferias en el parqueo y entonces traemos todos los servicios, le ayudamos a hacer la promoción en nuestras redes sociales y la iglesia va a tener ahí 200, 300 vecinos que van a venir a la iglesia, sí, va a venir ese día a la feria y el domingo va a tener ahí gente nueva. Claro. Seguramente va a haber gente nueva porque en la feria se entrega gente a Cristo por montones. Porque hay una carpa de la oración donde la gente pasa por ahí, se le habla de Jesús. Esas ferias son muy buenas. También podemos ayudar a formar un centro en la iglesia local. Si el pastor dice, quiero que vengas a hablar a un grupo de... Algo más establecido más y fijo. establecido, todas esas cosas las podemos hacer desde el centro. Tremendo, tremendo, Pastor Obed. Ya vemos entonces esta llave que hay entre la ayuda social, el evangelismo. Me gustaría escuchar resultados. ¿Qué resultados has visto de toda esta labor? ¿Qué resultados tú puedes testificar aquí para que nosotros podamos de alguna manera ver directamente el fruto que puede producir esto? Mira, el Señor Jesucristo estableció las cifras de resultados que podemos esperar. Recuerda que el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos y regresó 1. Así que vemos cómo la palabra de Dios es matemática, axiomática, es increíble, ¿no? Y efectivamente el 10% de las personas que servimos luego no solamente aceptan al Señor, sino se quedan en la iglesia y comienzan a servir al Señor. Y lo más hermoso, por supuesto, es ver cómo un alma se rinde a Cristo, pero lo más triste también es ver cómo muchos de ellos no regresan, ¿verdad? Y quizás el día de mañana esa semilla germina en otra iglesia, en otro lugar, claro. Todas esas cosas que sabemos. Pero como pastores seamos realísticos, todos queremos ver el fruto que permanezca en casa. Y creo que esta herramienta es tan poderosa porque la persona durante todo su proceso de crisis tiene que venir y tiene que recibir una vez más, una semana más, hasta que por la gracia de Dios pasa la crisis. Y cuando pasa la crisis, esta persona está tan agradecida que esta persona ahora quiere servir y quiere ayudar a otros. Y ya se convierte entonces en un protagonista del programa mismo, del programa evangelístico en nuestro caso, el programa evangelístico de la iglesia. Así que yo creo que pueden esperar que una de cada 10 familias permanezca, una de cada 10 personas que hace profesión de fe se mantenga firme, y eso es lo que está pasando con nosotros. O sea, sí son muchos años, en esto hay que perseverar, no se puede pretender que uno va a hacer una semana, 2 semanas, un mes, un programa de esto y que entonces la iglesia se le va a llenar. Pero si uno puede hacerlo como Dios nos ha ayudado a hacerlo por tantos años, uno va a ver que el fruto permanece y que se va sumando y sumando y sumando.
tú quieres hablar de estadísticas y quiero darte una estadística un poco fuerte. Yo creo que todos nosotros, desde que empezamos a luchar con este tema de inmigración en esta última temporada tan difícil, cuando el gobernador del estado de la Florida, a quien amo y me encanta, y por favor Marilyn, dile que yo hablo bien de él y todo, pero dijo aquello que para tanto de nosotros fue tan fuerte, que cuando se cruzara la frontera entre la Florida y Georgia, ahí mismo los iban a coger, ahí mismo los iban a deportar, y que Florida, y que Florida, y que Florida. En ese tiempo, nosotros contamos, mi esposa y yo, nombre por nombre, 223 miembros de nuestra iglesia que se fueron del estado de la Florida. ¿Y cuánto cuesta ganar 223 personas? Bueno, eso es una cosa. ¿Cuánto cuesta que esas 223 personas se queden? ¿Cuánto cuesta que esas 223 personas sean miembros en plena comunión? O sea, que diezman, que participan, que son líderes. Y cuando eso pasó, estábamos tan tristes porque uno ve enseguida el bajón en la asistencia, uno ve el bajón en los diezmos y las ofrendas. Y somos pastores, pero no somos de hierro. Esto costó, son gente que uno ama, son gente por la cual uno lloró, que uno ministró, gente que uno liberó, gente que se sanó, gente que bueno, casó uno, presentó a sus niños, todas esas cosas, ¿no? Dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, pues para la gloria de Dios, esa gente, después vinieron otros y se llenó, y de nuevo, en cuestión de 2, 3 meses, la iglesia estaba llena de nuevo. Tremendo. Y ahora, igual amo a mi presidente Donald Trump, voto por él. Si se vuelve a postular, vuelvo a votar por él. Voto por la fórmula que él está queriendo presentar. Ese es otro foro. Ese es otro foro. No, pero esos son los disclaimers para poder decir después lo otro. Pero ya a estas alturas, desde el 2023 para acá, el exilio, ¿cómo es? Como la migración dentro de la migración de nuestra iglesia, ya va por más de 500 miembros que se han ido de nuestra iglesia. Wow. Algunos se han ido para su país, otros los han deportado, otros se han ido del estado, porque supuestamente este estado es muy fuerte en cuanto a eso. Pero tú vas a la iglesia y la iglesia sigue llena. Claro. ¿Por qué? Porque sigue entrando gente semana por semana. Y yo creo que una de las luchas más grandes que todos hemos tenido en todos los tiempos, y por eso nos bombardean los emails y nos bombardean por redes sociales a los pastores. Tengo un método para retener a la gente, tengo un método para que puedas, todos los vecinos nuevos que llegan a tu barrio, tú los puedas tener. ¿Cuántos hemos recibido emails de eso? Claro. Y todo? Bueno, pues yo tengo un método. Y es que toda la gente nueva que llega con necesidad, alguien les avisa que en nuestra iglesia cubrimos su necesidad y les ayudamos a comenzar. Y estamos viendo esto desde el punto de vista teológico también. El Señor Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y si queréis, les podéis hacer bien. O sea que vamos a tener que ceder en nuestra propia voluntad como líderes, como pastores, si queremos servir a los más pobres. Hablando teológicamente, de nuevo, Juan el Bautista, ese gran hombre, no ha habido otro nacido de mujer, excepto Jesús, más grande que él. Está en un momento de crisis, está en una depresión tremenda, está en la cárcel, está a punto de ser degollado. Y manda a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y dentro de la lista de garantías que Jesús le manda a decir, le dice: y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, tenemos la oportunidad de virar la cara y buscar gente que venga bien bonita, bien vestida, bien perfumada a la iglesia. Esos llegan también, gracias a Dios. Llegan también a nuestra iglesia, llegan profesionales. Lo acaba de decir el pastor Rubén. Algunos llegan a recoger una caja de alimentos, porque el hecho de ser un profesional no quiere decir que en algún momento no esté apretado el asunto. Y si no, vienen a recogerlo para alguien y escuchan la palabra de Dios.
Pero yo creo que el llamado hoy es para no virar la cara ante el que es pobre, el que está en una situación desprivilegiada, porque el Señor Jesús nos dice, y si queréis, les podéis hacer bien. Nadie puede hacerle tanto bien a la gente más necesitada como la iglesia de Jesucristo. No hay nada, el gobierno no lo puede hacer. Los programas del gobierno fallan porque no hay compasión. Los programas del gobierno fallan, y más ahora porque son para personas que tienen que tener documentos, que tienen que cumplir con ciertas reglas, pero la iglesia de Jesucristo no falla, porque la iglesia de Jesucristo es Cristo, son sus manos, son sus pies, y su boca es Jesucristo dándoles de comer. Y no solamente en el orden espiritual, sino también en el orden físico. Alguien dijo una frase, y todavía no sé quién la dijo, pero me parece tan inteligente. Dice, tengo tanta hambre en mi estómago que no me deja escuchar lo que me estás predicando. Entonces, hay tanta necesidad en la gente hoy día. Si usted hace mercados para su casa, usted sabe que lo que antes compraba con $100 ahora le cuesta $300. O sea, 3 veces lo que nos costaba hace 10 años. Entonces, a veces la gente se asusta, vienen pastores, vienen amigos y me dicen, oye, pero la gente está viniendo a recoger cajas en buenos carros. Oye, sí, pero tienen que pagar la letra de ese carro. Claro. Y tienen que pagar una renta carísima. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo le puedo ayudar, porque estas porciones de alimentos son buenas. Dios está proveyendo muchísimo. ¿Verdad, Pastor Fernando? ¿Verdad que lo que Dios está dando es bueno, de primera? A veces regalamos comida que no podemos comprar. O sea, comida orgánica, de lo mejor, y las porciones que damos, no quise traer fotos porque no quería hacer propaganda de mi propio AFE, ¿no? Pero no, él tampoco trajo fotos, él trajo números, trajo estadísticas. Muy bien, muy bien. I love you. Pero el tema es que tú tienes que ver esas porciones. Estamos hablando que pudieran ser $150, $200, claro. Porque Dios se ha abierto la puerta, y no es para mí nada más, porque si tengo para regalarle a otras iglesias, la puerta está abierta para todos. Estamos hablando de carne, de leche, de huevo, de queso, de verduras, de cereales. Estamos hablando de comida, como te dije, aún a veces comida orgánica, comida buenísima, que si la vas a comprar te cuesta $150, $200. ¿Quién va a rechazar eso? Ni el profesional, ni el que tiene plata rechaza eso. A ninguno nos vendría mal. Si tú me lo das, yo me lo llevo. Claro. Y yo no me escondo para decirles, mira, pero no estamos aquí para eso. Esta es la excusa. Todos los domingos, cuando me paro a predicar, le digo a la gente, ¿tú viniste por una caja de comida? Mira, eso solo era una excusa. Yo tengo algo mucho más importante que darte. Si tú te comes este pan, nunca más vas a tener hambre. Si tú te tomas esta agua, nunca más vas a tener sed. Y te digo, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La gente sí lo recibe. La gente se enternece cuando ve todo el esfuerzo que se hace. Cuando ve los voluntarios bañados en sudor, la gente se enternece. Claro. El amor de Dios se les está demostrando de manera gráfica. No es teoría. No es bla, bla, bla. Y en el servicio evangelístico no hacemos énfasis en los diezmos y las ofrendas, porque hacemos énfasis en lo que te vamos a dar. No estamos esperando nada de ti. Tenemos tanto que darte, ¿verdad? Que es mucho más de lo que tú nos puedas dar a nosotros. Y esa es la manera, ha sido la estrategia. Y se la doy gratis, porque el Señor me la dio gratis a mí también, y a mi querido hermano Rubén. Y quiero animarles, hermanos, hay mucho que hacer por el pobre, o por el que no fue pobre en algún momento y ahora llegó a los Estados Unidos y es pobre, porque tenemos la población más pobre de todos los Estados Unidos. El pastor Rubén lo enseñó en gráficas, pero yo lo veo todos los días, y él también, por supuesto, lo vemos todos los días. El hispano que está en Estados Unidos es el hispano más pobre de toda Hispanoamérica.
Es el hispano menos preparado de toda Hispanoamérica. Y por supuesto estoy generalizando. No quiere decir que no hay aquí PhD, Claro. que sean hispanos, no. Pero estoy generalizando. Porque tú te vas a Latinoamérica y el hispano que se queda en Latinoamérica tiene un teléfono más moderno que el tuyo, tiene una computadora más moderna que la tuya. Nosotros estamos ayudando con algo que quizá, yo no creo que se sale del tema, es parte del tema. Estamos alfabetizando personas en español que están leyendo la Biblia. Lo primero que han leído es la Biblia y son realidades que tenemos en los Estados Unidos. El hispano tiene mucha necesidad. Así que yo creo que somos muy privilegiados que Dios nos haya puesto a servir al pueblo hispano y que Dios nos haya dado herramientas como estas que ahora están a la disposición de todos. Gracias, Pastor Obed. Vamos a ir redondeando. A mí me gustaría que el Pastor Rubén me contestara. ¿Crees que todavía existe como una pugna en el corazón de los ministros de decir, ok, la iglesia no tiene que dedicarse a lo comunitario, la iglesia tiene que dedicarse a predicar la palabra de Dios? ¿Crees que todavía pueden haber personas divididas en ese pensamiento o quizás era algo del pasado? No, está presente y no se valoriza esto. Vuelvo a decir, no es la gran llave que hace falta en la iglesia, es un brazo más. Ya. No estamos hablando de que tenemos la llave, no, es un brazo más que va a crecer este problema. Va a crecer, es decir, viene una hambruna, vienen tiempos difíciles. No me creo profeta, pero sí la situación mundial, ustedes Claro. lo están viendo. Claro. Entonces la iglesia tiene que prepararse como los graneros de José. Nos van a venir a buscar y nosotros vamos a tener para dar. Bueno, Entonces, preparémonos para ese tiempo y ayudemos a los pastores a que entiendan eso, que no queremos cambiarles la teología, ni tampoco la línea que cada pastor tiene, solo aportar un granito más, un bracito, para llegar a muchas almas que necesitan. Excelente. El centro AFE está ahí afuera con una mesa para cualquier información. muy bien. Me gustaría respuesta rápida para esto. ¿Cuál ha sido, para ambos, la mayor satisfacción de hacer lo que hacen y cuál ha sido la mayor frustración? Vamos, Pastor Obed. La mayor satisfacción, ver las almas salvadas que permanecen en el Señor y que se convierten en líderes de la iglesia. La mayor frustración ha sido precisamente que algunos miembros viejos de la iglesia, los tradicionales, se cansen y digan, pastor, ¿cuándo va a parar esto? Ya. Porque nunca para, Pastor Rubén. La mayor satisfacción es ver a mis voluntarios que vinieron con una depresión galopante, sin ganas de vivir, ancianos especialmente, los pusimos a trabajar, les hablamos del Señor y son la gente más feliz de la tierra ahora. Gloria a Dios. Y bueno, la frustración, necesito más comida. Wow. Las bolsitas en AFE tienen un promedio de costo que tú has valorizado. Sí, como más o menos sí, $200, $250. La verdad es un supermercado. Multiplícalo por 4 en el mes, ¿ok? Da para pagar el parte de la renta o la letra del carro o algo. Correcto. Y es comida buena, Así porque es. no es comida Variada. podrida ni Variada. nada, variedad, hay hasta comida saludable en las bolsitas. La buena noticia para todos nuestros miembros, para todas las iglesias que están afiliadas, es que nosotros como asociación hemos iniciado un comité comunitario, el cual preside el pastor Rubén por obvias razones. Y Y nos él es gustaría... parte. Somos Él y equipo. Fernando, somos equipo. él y Enrique. Somos equipo, el pastor Fernando que hace parte de Presencia Viva en el Doral, nosotros hacemos parte del Doral, yo vivo en el Doral y es cierto, vemos en la iglesia filas de carros, algunos muy lujosos, muy buenos, pero hay gente que está haciendo una fila porque hay una necesidad. Entonces, así venga en carro, en moto, en caballo, en bicicleta, O a pie. nosotros vamos a proveer Como el y caso por nuestro. supuesto mucha Mira, gente a pie. Perdón, un detallito nada más, porque este detallito es muy pintoresco. Tenemos un valet parking en nuestra iglesia que es para los carritos.
como somos una iglesia de barrio y el barrio está necesitado, mucha gente que no tiene carro, y como le damos a veces 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas, a veces, y si sobra todo lo que te quieras llevar, entonces se han comprado unos carritos. Pero imagínate meter en un auditorio 250 carritos. Es un caos. Así que hay una parte del ministerio que se encarga de hacer valet parking para los carritos. No, definitivamente, usted puede reírse, pero eso es serio. Entonces, una etiqueta doble, como te hacen en cualquier valet parking, y se le pone al carrito, y entonces usted entra ya al auditorio y entra sin el carrito, ¿verdad? Entonces ya eso afloja un poco el tropelaje allá adentro. Y cuando la gente sale, entonces los muchachos, especialmente los jóvenes de la iglesia que les encanta hacer valet parking, vienen corriendo a toda velocidad con los carritos, ya saben, ¿no? A toda velocidad con los carritos, y este es su carrito, y deme el ticket, y ya. Y entonces la gente va haciendo la fila para recibir su porción de alimentos con sus carritos. Nada más para que se lleven una idea de toda la locura que pasa, ¿no? Y tenemos que inyectar de mucha creatividad todo esto, porque en cada lugar, cada iglesia va a ser completamente diferente, y tendremos que implementar algunas estrategias divinas. Pastor Rubén, entonces, de manera concreta, para terminar, este comité comunitario, ¿de qué se va a encargar? ¿Cómo va a ayudar? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en el corazón tuyo y de la Junta? Queremos en la asociación hacer un network de todas las organizaciones que están haciendo cosas, madres solteras, violencia doméstica, trabajo con niños. Entonces vamos a hacer un gran network, y eso lo vamos a presentar a todas las iglesias. Entonces cuando tú tengas una necesidad, estos te ayudan en esto, este te ayuda en esto, este te ayuda en esto, cosa de que lo tengamos todos juntos en un mismo papel. Eso ya está en proceso. Si hay alguno acá que tiene alguna organización comunitaria, acérquese a nuestra mesa ahí de AFE y anótese que vamos a comenzar a hacer este movimiento. Entonces, a ver si entendí. Yo soy pastor de iglesia local, yo soy, por gracia de Dios, pastor en ARDE Miami, y yo quiero hacer parte. Me voy a acercar a ti, te voy a decir en dónde pastoreo y quizás cuál es mi área de servicio en donde puedo aportar, o el área de necesidad donde necesito recibir. ¿Algo así entendí bien? Eso sí, pero más que nada organizaciones que ya estén haciendo cosas específicas, como violencia doméstica, tema niños, que está trabajando con niños. Nuevos brazos para ir extendiendo la visión. Sí. Que puedan colaborar y participar de todo. Y las iglesias se pueden brindar de esas ayudas de estas organizaciones. Y un pastor local aquí que no tenga un centro comunitario, ya quedó pues plasmado cómo puede tomar beneficio para sus miembros o para la comunidad, y armar una feria comunitaria. Esa es la meta, armar la feria. Mandarnos al que está sin trabajo en tu iglesia, mándalos a AFE. Nosotros hemos conseguido trabajo a 800 personas el año pasado. Es cierto. Entonces, estamos consiguiendo trabajo a mucha gente. Yo tuve un inmigrante que llegó a la iglesia, y en este tiempo mi recomendación inmediata fue: no te puedes quedar ilegal. Ya no es como cuando yo llegué, que nos quedábamos ilegales. Mi recomendación fue: ve a AFE, hay personas de inmigración que te pueden ayudar. Y evidentemente él aplicó para su asilo porque era la mejor opción, y esta semana llegó feliz con su licencia de conducir, porque está haciendo las cosas como tiene que ser. Usen AFE. Claro que sí. Usen AFE para eso. Sí. Claro que sí. Un honor tenerlos este día. Gracias por aceptar esta invitación. Nos sentimos gozosos del fruto que el Señor está haciendo en sus vidas, en los ministerios, y nos llevamos la mejor porción. Vamos a hacer una transición. Este fue el